Bueno, pues bienvenidos al foro de acto en español, que lo hacemos todos los meses, todos los miércoles, terceros miércoles de mes. Tenemos algún invitado que nos habla de coaching, Nora Vázquez. Nos habla de formación, de diversidad, de cualquier tema que nos pueda interesar a todos los que estamos involucrados en el mundo del coaching y en su expansión en el mundo del coaching, del buen coaching, ¿verdad? Y hoy hemos invitado a Rafael Rivera y te doy las gracias, Rafa, de que me has dicho que sí finalmente. Y su tema es realmente es lo que nos fundamenta ahora mismo a acto, que es la diversidad, la inclusión. Y él nos va, hola Nora, y él Hola, nos buen día va a a, todos. ¿qué tal? Y él nos va a hablar desde su experiencia personal. Rafael es puertorriqueño y vive en Estados Unidos, en Virginia. Él nos contará eh, a raíz de sus estudios y luego decidió quedarse a trabajar allí en Estados Unidos. Y me gustaría que siguieras contando tú tu historia, porque creo que está muy interrelacionada con lo que nos va, en el tema en el que nos vas a meter. ¿Es así? Bueno, lo ideal es que todos vamos a tener oportunidad de compartir parte de nuestra historia, eh, porque hoy verdaderamente va a ser una charla en este asunto de diversidad. eh, Les puedo decir que parte de mi experiencia fue trabajando con el National Education Association y trabajaba precisamente con el asunto de diversidad y el adiestrar, entrenar a líderes eh, que pertenecían a distintos grupos étnicos. He tenido así una jornada muy interesante al llegar a Estados Unidos. Yo verdaderamente, pues, viniendo de Puerto Rico, no tenía una idea del prejuicio que había. Eh, Nunca lo había experimentado en Puerto Rico y la primera vez que vine a colegio, eh, a universidad, yo de momento me sentí que mis papás me habían guardado un secreto terrible que nunca me habían querido decir. Eh, Yo fui muy afortunado, mis padres eran ambos profesionales, yo nunca tuve necesidad de nada, fui a Estados Unidos a universidad sin ninguna preocupación de dónde iba a salir el dinero. Eh, en mi familia la educación se ha valorado mucho siempre y me tomó menos de 30 días al llegar a Estados Unidos para empezar a cuestionarme mi valor y si había algo mal conmigo. Eh, Obviamente en ese momento tenía 17 años y pues en esa etapa de nuestras vidas es importante pertenecer, ¿no? Y, y no pude lidiar muy bien con ese asunto porque me tomó como una gran sorpresa para mí. Obviamente el prejuicio existe en todas partes, así que sería deshonesto decirles que en Puerto Rico no existe el prejuicio. Pero en ese momento yo no estaba consciente de eso, nunca lo había pensado. Y eso me llevó a trabajar en este campo como una manera eh, de yo reflexionar, de aprender a lidiar con ello y de ayudar a otras personas a lidiar con ello también. Eh, yo hice mi bachillerato en psicología, tengo una maestría en desarrollo organizacional y eh, yo entré al campo del coaching como parte de mi maestría en desarrollo organizacional. Y entonces tenemos ahora el término de diversidad presente, el cómo, pregunta para ustedes, ¿cómo definen ustedes diversidad? ¿Distinto? Sí, ¿Mucho? me vino lo mismo, distinto, diferente. ¿Alguien más? Es como una riqueza que existe a todo nivel.
Muy bien. ¿Quién más? Cuando hablaba sobre diversidad, no sé, me pareció a mí como integración. Muy bien. ¿Alguien más? Cuando pensamos en diversidad y pensamos en qué aspectos del ser humano son parte de ese término, ¿qué incluimos en eso? Como parte del... Cuando decimos diversidad, pensamos en seres humanos. ¿Qué forma parte de diversidad? ¿Cuáles son los distintos aspectos que entran en lo que consideramos como diversidad? Yo creo que es la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de presentarse ante el mundo. Muy bien. Las creencias, El Las creencias. lo que nos sexo. inculcaron desde pequeño, todas esas cosas que desde pequeño nos fuimos adquiriendo porque nos las traían y no porque necesariamente fueran las correctas. Simplemente las aceptamos y esas mismas creencias son las que prácticamente nos han diversificado bastante, y lo que hay que buscar es la integración de todo eso, buscar que con el coaching, por ejemplo, yo lo que busco es que la persona pueda ver esas creencias, pueda cambiarlas, pueda transformarlas, pueda llevarlas a una forma positiva, utilizarlas, verlas desde otra perspectiva, y de esa manera, pues entonces él puede tener un presente más productivo, dejando atrás lo que en sí no le está funcionando en este momento. Sí, también lo que está encima es el género, la raza, el color de la piel, el país en el que vivas, la lengua incluso, que hables bien o no la lengua del país donde vives. Todo eso te Sí. hace diverso. En verdad, la verdad que no lo había pensado como aspectos, porque para mí diverso, o sea, en el término diversidad estaban como implícitos todo lo que es diferente, estaba como implícito esto de las formas de pensar, tal como dice, no sé tu nombre, ¿Virginia? recién quien... Sí, Virginia, ahí está. Recién lo que decía Virginia, o sea, todo eso para mí estaba implícito, no lo había pensado como aspectos diferentes. Creo que ahora se le pone como un término, pero en verdad cuando armabas equipos y buscabas equipos heterogéneos, era justamente para incluir diferentes miradas sobre algo que por ahí había que discutir o analizar o avanzar, y se incluía todo, o sea, esto justamente, personas que piensen diferente, que vengan de distintos lados, cuanto más rico ese grupo heterogéneo, más probabilidad había. Y ahora me parece que se le pone este título. No sé si hay algunos aspectos, me parece que todos. Sí, Hola, pero lo Diana. importante es que tengamos una idea de qué va implícito con ese término cuando lo estamos utilizando en términos de sociedad, ¿no? De nuestro ámbito social. Y pues obviamente, pues, como ya dijeron ustedes, implica muchas cosas. Implica no solamente nuestra manera de pensar, pero nuestro color de la piel, nuestra etnia, nuestra raza, nuestro nivel de educación, nuestro nivel socioeconómico, nuestro género. Y todo esto ha sido acelerado en los últimos años, y específicamente aquí en Estados Unidos, todo toma más importancia a partir del incidente con George Floyd, en Minnesota. Porque ahí vimos claramente, bueno, déjenme preguntarles,
¿Cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de escuchar de ese incidente o de ver visual del incidente? Noticia. Muy bien. ¿Qué fue lo primero que les vino a la mente cuando vieron ese incidente? Horror. Yo, sí, no lo entendía. Pues eso causó gran furor aquí en Estados Unidos y ha puesto más énfasis todavía en la necesidad de... Tengo que abrir mi chat porque veo que tengo comentarios. No, De la necesidad de... Es interesante porque yo hablo español, pero como llevo tanto tiempo practicando en inglés, o sea, practico mi profesión en inglés, me quedo corto de palabras en español. O sea, le ha dado énfasis a la importancia de tomar en consideración la diversidad en nuestro ámbito social, en nuestra práctica, y de tomar acción al respecto. O sea, que no es solamente concientizarnos, sino tomar acción al respecto. Déjenme preguntarles, ¿entienden ustedes que hay diferencia en nuestro entendimiento y la relevancia de la diversidad en el mundo latinoamericano versus el mundo anglosajón? que se entiende diferente la diversidad en un lugar que en otro, ¿te refieres? Bueno, esa sería mi pregunta para ustedes, si entienden que hay diferencia. De lo que se entiende en un lugar y en otro. De lo que se entiende, cómo se manifiesta, cómo lo razonamos, cómo lo tenemos presente o no presente. Sí, yo creo que sí que hay diferencia. Y más ahora, ¿no? En estos últimos tiempos se ha radicalizado en Estados Unidos. Es un tema que está muy vigente, que está muy... se habla mucho y genera mucho dolor, genera mucho... Sí, sí. Y en Latinoamérica también está ahí, ¿no? Porque hay diferencias y el ser humano por ser humano, cuando estamos en esa parte nuestra de querer ser alguien, nos sentimos diferentes que los otros y siempre normalmente superiores, ¿no? Y buscamos el cómo. Y yo creo que en Latinoamérica se vive más desde ese lugar, como aquí en España. A ver qué opinan nuestros colegas de Latinoamérica. La verdad que no lo había pensado. Que podías, ahora que lo decís, supongo que sí que puede ser que entendamos diferente. Y en verdad me es entender la diversidad viviendo en un lugar donde que no es muy diverso, porque también o sea, también es como de la boca para afuera es una cosa, no sé qué me pasaría viviendo, porque no, es como, sí, soy muy inclusiva, pero en verdad vivo en un lugar donde somos la gran, no sé, el 99,8% de la población es homogénea, entonces de vez en cuando es como una novedad que te cruces con alguien diferente, pero sí, por ahí en creencias, sí, pero en cuanto a vivir la diversidad, no sé. Por eso, nada, está bueno para pensarlo, ¿no? Y lo pienso desde mi lugar, que esto que digo, donde no vivo, en verdad, tanto la diversidad. ¿Desde dónde nos hablas tú? Buenos Aires, Argentina. Ah, sí, que como tenías la foto, no me... Sí, efectivamente, lo dijiste antes. Creo que tiene que ver con dos aspectos fundamentales, ¿no? La primera es cómo lo percibo yo como ser humano según mis enseñanzas, la forma como crecí, la forma como aprendí a ver al mundo y cómo veo al ser humano. Y la otra es cultural, ¿no?
dependiendo de lo que pase en mi entorno, también puede cambiar mi manera de ver al mundo. Por ejemplo, en mi país ahora está pasando mucho de eso, ¿no? Acá yo soy de Perú, de Lima, y normalmente somos muy abiertos, muy amorosos, muy de dar, muy de abrazar al extranjero y a todas las personas en general. Es algo que nos caracteriza. Pero curiosamente, estamos ahora como, hemos abierto las puertas para recibir a nuestros hermanos venezolanos. Pero lo que está sucediendo va en contra de nosotros ya, porque resulta que al abrir las puertas sin filtro, pareciera que nos han invadido la violencia, la crueldad, la maldad, que es brutal. O sea, es una cosa que yo miro, y hablabas, Rafael, respecto a lo que pasó en Estados Unidos, y para mí esa escena que yo vi fue muy dolorosa. No podía entender cómo puede haber tanta crueldad en un ser humano, cómo puedes tú dañar tanto a tu prójimo sin conciencia, ¿no? No sé si eso tenga un nombre. Tengo dos opciones, ¿no? Llenar mi corazón de rabia, de indignación, o tengo la opción de llenar de amor y compasión y mucho dolor y tristeza, porque es inaceptable, ¿no? Entonces aquí en mi país pasa eso, porque ahora es como yo escucho, el venezolano hizo tal cosa o dañó a alguien o mató a alguien, y es mi compatriota a quien mata, a quien asesina, a quien... Hace poquito hay un video que se ha hecho mundial, que inclusive ni siquiera ha sido acá en Perú, sino en Colombia, donde unos venezolanos han tirado a un compatriota mío desde un puente y lo han matado, o sea, y de la nada, y el muchacho estaba paradito ahí, ¿no? Y le preguntaron de dónde es, o sea, le hemos abierto las puertas y hacen eso. Entonces, claro, me genera indignación, me genera enojo. Y sí, tiene que ver con esos dos aspectos desde mi opinión. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Pues yo les puedo observar desde mi punto de vista que mi experiencia con el mundo hispano es distinta a la experiencia con el mundo anglosajón. Específicamente aquí en Estados Unidos, ya debido a los movimientos sociales que han habido y a la discriminación que hay, con la historia de esclavitud que hubo aquí en Estados Unidos, mucho más marcada que en algunos de nuestros países, hay más conciencia de que existe el prejuicio. Hay más conciencia de que esto es un asunto con el que tenemos que lidiar. Mi experiencia con el mundo hispano es un poco diferente. Con el mundo hispano, quizás sea parte de... Yo pienso que hay muchos factores que pueden intervenir en eso, ¿no? Pero pienso que hay más... no quiero decir negación, pero hay más ceguera, por ponerlo de esa manera, en términos de la discriminación y cómo se manifiesta en nuestros países, ¿no? Parte de nuestra herencia como hispanos, como hispanoparlantes, es que algo que también distinguió a los colonizadores españoles de los colonizadores británicos es que los colonizadores españoles tendían a mezclarse más con la población local. Eso sucedió a un nivel mucho menor en la población anglosajona. No que no sucediera, pero y entonces, por ejemplo, eso se manifiesta de una manera muy notable en la cuenca del Caribe.
donde la mezcla de nosotros involucra todo y se refleja más en la población. Así que hay más diversidad. En Puerto Rico, cuando alguien se jactaba de que era blanquito, ¿no? Porque aún en nuestra cultura, pues, se le pone cierto valor al color de la piel. La pregunta que seguía era, ¿y tu abuela dónde está? Porque se asumía que porque tengas una tez clara en Puerto Rico no significa que no tengas la herencia africana, porque eso es parte de nuestra cultura. Yo pienso que en otros países de Latinoamérica que no están en la cuenca del Caribe, eso sucede a un grado menor. Y eso hasta cierto punto, en términos generales en el mundo hispano, siempre me he preguntado, por ejemplo, ¿qué relevancia tiene el término de diversidad para nosotros en Latinoamérica? En términos de algo que abordamos con intención y un sentido de urgencia. Y yo veo que esa diferencia existe. Inclusive tengo una amiga que tuvimos una conversación el otro día y entonces ella me dice que ella no entiende por qué en Estados Unidos hay ese discrimen y ese racismo. Porque ella personalmente no se siente de esa manera. Esto es una amiga, de hecho, en Puerto Rico. Una amiga que podría ir lo mismo a Argentina que a Gran Bretaña y pasar, o sea, si ella no habla, no saben que es de Puerto Rico. Y ella me dice, yo no me siento de esa manera. Y yo le digo, te voy a hacer una pregunta. Esto es una pregunta que le he hecho a otras personas también. Te voy a hacer una pregunta. Si tu hija se presenta en tu casa con un pretendiente negro, ¿cómo reaccionarías? Y eso obviamente cambió completamente su reflexión acerca de sí misma. Y parte de cómo comenzamos el término de diversidad, porque es fácil, o sea, yo trabajé mucho tiempo con este tema, todavía está presente en mi práctica profesional, y llegó un momento donde yo pensaba que los entrenamientos acerca de diversidad, las presentaciones acerca de diversidad, muchas veces se convertían en una manera de cómo aprender a no cometer errores cuando interaccionamos con personas que son distintas a nosotros. Y muy pocas veces se llegaba a ese punto de reflexión interna que es necesaria para que podamos abordar el tema de corazón y con nuestras emociones y con nosotros genuinamente pudiendo evaluar dónde estamos y qué necesitamos, en qué necesitamos crecer, en qué necesitamos pensar, en qué necesitamos mejorar para ser más inclusivos y para reevaluar la manera en que nos vemos. Es que eso que planteas, Rafael, es largo, es un largo camino, ¿no? Es un largo camino para todos porque todos tenemos prejuicios. Sí. Claro, a eso me refiero, que eso cuando vas a una empresa y haces una formación, bueno, tú pones tu semilla y luego cada uno sigue o no sigue con esa reflexión, pero a eso me refiero. Y es que nosotros estamos programados a discriminar. Es parte de nuestra existencia como ser humano. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que ustedes como seres humanos determinan cuando detectan o ven otro ser humano? ¿Qué es lo primero que determinamos? Yo creo que es la actitud. Para mí es la actitud. ¿Qué actitud tiene, no?
y a partir de ahí es como que me abro o me pongo en una posición observadora. Sí, pero quiero que vayamos a un punto mucho más fundamental y básico. Literalmente, cuando vemos a una persona, Físico. el físico, Ujú. muy bien, y Entonces, es determinante en cuanto a, no en mi forma de verlo, porque yo lo veo de una forma distinta, pero por lo menos por mi experiencia, yo he visto que las personas ya por el físico, cómo se viste, pues, qué apariencia tiene, si tiene algún tipo quizá que tiene algo como que lo hace ver como que, no, yo no me le voy a acercar, o quizás, yo no sé cómo es él, no sé cómo es esta persona. O sea, que eso crea ese prejuicio mental de si voy a tener una interacción con la persona o no. Por lo menos eso es lo que por mi experiencia yo he podido ver. si yo les digo que lo primero que determinamos acerca de una persona sucede a un nivel subconsciente, ¿Sí me ¿qué gusta o no me piensan, gusta? qué piensan que es eso que determinamos primero? ¿Será de confiar o no confiar? No sé. Muy bien, ¿alguien más? ¿Sí me gusta o no me gusta? Yo por lo menos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Estás en mute, Carla. Sí, perdón, si está dentro de lo conocido o no, si lo catalogo dentro lo etiqueto de alguna forma dentro de lo que yo conozco, dentro del espacio, no sé, ¿no? Una cosa así. No. ¿Alguien más? Piensen que sucede subconscientemente y sucede en cuestión de milisegundos. Y solamente nos damos cuenta de ello cuando no lo podemos determinar. El género. Lo primero que determinamos de un ser humano cuando detectamos a una persona, un ser humano, es el género. Obviamente si es mujer, si es masculino o femenino. Claro, sabemos que en términos de género, pues hemos evolucionado mucho en términos de... Eso es parte del ámbito de la diversidad y de cómo cada persona se siente y cómo viven en su propio físico. Pero en términos básicos, lo primero que el ser humano determina cuando conoce a otra persona, o inclusive cuando detectas a una persona a la distancia, es el género. Sucede al nivel límbico de nuestro cerebro. Y sucede en cuestión de milisegundos. Y no sé si les ha pasado que alguna vez cuando conocen a alguien, bueno, no que conocen, cuando ven a alguien, ven a una persona que se les hace difícil determinar si esa persona es una mujer o un hombre. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Y qué sucede? Sigo observando. Ajá. O sea, obviamente, pues eso fue un mecanismo que desarrollamos nosotros evolutivamente y es parte de la preservación de la especie, ¿no? Es parte de algo tan básico como el instinto de reproducirnos. Y el no poder determinar el género de una persona, esencialmente es como el disco rayado, ¿no? Que sigue, repite y repite y repite, y no importa a qué nivel estemos interaccionando con esa persona, mientras nosotros no podamos determinar el género, eso se queda presente y no lo podemos quitar de la mente. Y a lo que voy con todo esto es que estamos programados a discriminar. Es parte de cómo sobrevivimos, es parte de cómo determinamos lo que es seguro, lo que no es seguro,
lo que está bien, lo que no está bien. Y las cosas se complican cuando eso nos permite hacer juicios y utilizar eso para determinar quién se merece qué y quién no se merece qué. O quién está bien y quién no está bien. Todas las culturas del mundo, hay sobre 196 países, hay miles de lenguajes, hay muchas más etnias que razas. En todos estos países hay una idea en la sociedad de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal. Nosotros individualmente tenemos una idea de qué es lo que necesitamos para sobrevivir o a qué pensamos que nos merecemos, basado en la manera en que nos vemos. Y eso ha sido parte de la humanidad. O sea, cuando combinan eso con la avaricia del ser humano, pues eso ahí tienen la raíz de lo que ha sido la historia de la humanidad y cómo se justifica un grupo de seres humanos a invadir o a apoderarse de lo que le pertenece a otros y justificarlo desde su punto de vista, ya sea porque se ven superiores o porque sienten que se lo merecen o que pues, sencillamente tienen la libertad de tomarlo. Y digo todo esto porque cuando hablamos de diversidad tenemos que estar conscientes de a qué nivel básico y fundamental tenemos ese reto dentro de cada uno de nosotros para poder ser inclusivos y para poderle sacar provecho al conocimiento que brinda el colectivo de toda la humanidad. Y eso ha sido parte del énfasis de ACTO y de la ICF este año. Obviamente, según vamos expandiendo en el mundo, según vamos interaccionando los unos con los otros con más frecuencia y con más proximidad, el poder coexistir es importante, y parte de poder coexistir exitosamente es poder aceptar y aprender de nuestra diversidad. Cada persona tiene algo que aportar. Y entonces la pregunta clave para nosotros es cómo aplicamos esto en el mundo del coaching. Y parte de lo que me motiva del coaching, y yo siempre he dicho que el coaching para mí es un reto en mi vida, porque por una parte la filosofía del coaching es muy sencilla y directa en términos de lo que somos como coaches, pero es también una destreza que es sumamente difícil de amaestrar. Porque el nosotros estar en el espacio con la persona y recibir a esa persona plenamente, sin que nuestros perjuicios entren en esa interacción, toma tiempo y práctica. Yo tenía una mentora que finalmente me hizo entender lo que significa escuchar activamente. Ella me dice, escuchar activamente significa que, que cuando la persona te está hablando, tú estás repitiendo en tu mente lo que la persona te está diciendo. Si tú te encuentras evaluando lo que la persona te está diciendo mientras te está hablando, tú no estás escuchando. Y eso es una de esas destrezas que requiere, es más fácil definirlo que integrarlo a nuestra manera de ser. Porque estamos programados a evaluar lo que se nos está diciendo según nuestro punto de vista, según nuestra cultura, según nuestro entendimiento del mundo. Y es preciso escuchar. Cuando estamos en una interacción de escucharnos activamente y mutuamente, eso lo podemos poner a prueba cuando podemos repetir exactamente lo que la persona dijo. No necesariamente palabra por palabra, pero podemos resumir lo que la persona dijo.
No significa que tenemos que estar de acuerdo, pero significa que entendemos lo que nos está diciendo y que tenemos la curiosidad de aprender acerca de eso. Si es algo que es diferente a lo que nosotros pensamos o si es algo que no entendemos completamente. Y en el mundo del coaching, parte de lo que queremos, porque entendemos que esta profesión está posicionada para ayudar a la humanidad. El campo del coaching, para mí, es uno de los métodos principales para el crecimiento y la realización del potencial del ser humano. Y parte de nosotros realizar esa promesa es poder también ser inclusivos en nuestro campo. Y entonces tenemos que pensar qué significa eso para cada uno de nosotros. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestro contexto cultural? ¿Qué significa eso para nosotros en nuestro contexto geográfico, socioeconómico? ¿Y qué podemos hacer para ser parte de ese movimiento? Quisiera escuchar de ustedes acerca de eso. El otro día, hablando con una persona de color negro, ella decía, claro, yo soy negra y soy negra. O sea, eso es algo que desde pequeña lo he vivido. Ella vive en Estados Unidos y es algo que siempre me ha condicionado. O sea, siempre ha sido muy consciente de ello. Dice, de lo que no he sido tan consciente es que era americana y que tengo mis privilegios por el hecho de ser americana. Solamente me doy cuenta de que soy americana cuando me voy fuera de mi país. Y para mí eso, digo, es verdad. O sea, no nos damos cuenta realmente de lo que somos hasta que no nos encontramos con otras personas que son diferentes que nosotros y que nos los hacen ver también. Para mí eso, a mí ese tipo de cosas me ha abierto muchísimo a la hora de yo encontrarme con un cliente. Porque pongo como más conciencia en ese respeto de la diferencia que yo puedo ver. Porque hay mucha de la que no veo. De lo que he sido consciente en este último año, o en estos 2 últimos años que estoy más en contacto con la diversidad y es eso, mi falta o sea, mi ceguera, ¿no? De lo que tú hablabas, Rafa. De la ceguera, pues porque nunca nos hemos parado, o yo nunca me había parado a pensar en eso, ¿no? Como decía Carla, o sea, la gente que me rodea es muy parecida a mí. Yo no he tenido ningún problema con la raza porque muy poca gente de una raza diferente a mí ha interactuado conmigo en mi día a día. Entonces es algo que ni me lo he planteado, que ni me lo había planteado. Y agrego esto que decía recién Virginia, me quedó la palabra respeto, que en mis valores siempre le doy preponderancia, pero diversidad también no se trata solo de culturas o de color de piel, ¿no? Esto de pensar diferente, y a veces, en eso sí, por ahí vivo más de cerca el pensar diferente, y bueno, hay que trabajar en eso, ¿no? Ahí sí hay que sacar las herramientas y bueno, si soy tan respetuosa y soy tan inclusiva, ¿cuánto puedo escuchar esto que decía un poco Rafael? ¿Cuánto escucho al otro sin engancharme con mi propio prejuicio, mi propia conversación y puedo escuchar activamente? A un cliente es una cosa, pero a alguien que está diciendo algo totalmente opuesto a lo que pienso, que hay que poner, o sea, ahí me viene esto que decías antes, Rafael, que somos
como que excluyentes o que discriminamos casi inconscientemente. Bueno, hay que hacer un trabajo ahí, creo que bueno, en eso estoy, pero bueno, no sale tan natural, o no me sale tan natural. Yo puedo decir que no nos sale, en plural. Ok, ok. Natural. ¿Cómo piensan ustedes que, bueno, dentro de sus países e individualmente, de dónde somos? Luz, de Perú. Luz de Perú. Nora, Ecuador. Ecuador. Fátima. De Portugal, pero he vivido los últimos 11 años en Panamá. Ah, muy bien. ¿Ahora ya vives en Portugal? Ahora estoy en Portugal, por lo menos hasta junio, ¿no? Después, no sé, miraremos. Carolina. Colombia. Diana de En Colombia. Barranquilla, Colombia. De Barranquilla. Después tenemos que hablar, Diana. ¿Y Carolina de dónde es? Chile. 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 Ah, bien. Bueno, qué diverso que ha sido este grupo. Y Hernán. ¿No? Bueno, sí, que claro, hay como un representante. En Puerto En Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, Hernán, sí. Sí. Algo que íbamos a hacer, íbamos a preparar Yo una estoy encuesta. en España. Yo estoy en España. Yo estoy En Madrid. Yo soy de Puerto Rico, nacido y criado, pero estoy en Estados Unidos desde el 84. Y quiero que sepan que nunca vine con intención de quedarme aquí. Mi intención era terminar la universidad y regresar. Yo no necesitaba venir a Estados Unidos para obtener ningún tipo de ventajas. Pero las experiencias de la vida me hicieron darme cuenta que mi crecimiento como ser humano iba a estar aquí en este país. Lo que me sorprendió, inclusive a mí mismo. Y ha sido muy interesante. Una de las cosas que me ha sucedido es que el desarrollar mi capacidad para comunicarme en inglés me ha hecho realizar que hablar otro idioma no es solamente decir las cosas con sonidos distintos. Otro idioma implica una manera distinta de pensar. Y eso pone ciertas cosas en perspectiva, ¿no? Porque nos hace reflexionar acerca de cómo pensamos ciertas cosas, cómo nos influyen ciertas influencias y cómo eso cambia nuestra manera de ver el mundo. Cómo cambia la actitud que tenemos hacia nuestro sentido de eficacia, nuestro sentido de autorrealización. Y yo encuentro eso fascinante. Y la parte que me gusta del coaching es que el coaching más que nada requiere que yo me pueda mantener en un espacio de curiosidad con el cliente. Lo cual para mí era difícil porque como consultor yo estoy muy acostumbrado a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Hoy precisamente con este foro iba por el camino de la rutina, que es hacer PowerPoint, información, pero a través de los años y específicamente en este último año, abordando el tema de diversidad, yo entendía que la manera en que podemos abordarlo más efectivamente es a través del diálogo primero y de poder reflexionar e intercambiar las experiencias uno con otro. Porque la definición de diversidad la pueden encontrar en el Internet. Un número de programas de diversidad lo pueden encontrar en el Internet. Pero lo que podemos compartir personalmente en nuestra experiencia, eso no lo podemos encontrar en el Internet. Eso solamente lo podemos llevar a cabo aquí y ahora, en este momento. Y eso es parte integral de nuestra experiencia, de nuestra jornada, para
para ser más inclusivos, para tener más curiosidad, para expandir ese sentir de que yo siempre voy a tener algo que aprender de alguien. No importa de dónde venga esa persona. Y que el hecho de que en un momento dado nos podamos sentir superiores a otros seres humanos, usualmente es una función que va asociada mayormente con lo que ha sido nuestro privilegio y no necesariamente con nuestra naturaleza como ser humano. Y a veces nos tenemos que poner en el lugar de otra persona. ¿Dónde estaría yo como persona si yo hubiera pasado por esa experiencia y hubiera tenido la vida que ha tenido esa persona? ¿Quién sería yo? Y esa pregunta me la hice aquí en Estados Unidos. Y fue esa pregunta la que me llevó a quedarme en Estados Unidos. Porque yo personalmente, yo en Puerto Rico lo tenía todo. Mi abuelo era graduado de universidad. Y llega el momento donde uno cambia su parecer, ¿no? Porque te das cuenta que hay un mundo tan diverso fuera de nuestro propio ser, y parte de nuestro reto es ¿cómo decimos encompass en español? ¿Compás? Encompass. ¿Acompañando? No. Bueno, Carolina. ¿Encompass? Sí, el término que utilizamos. Acompañamiento, ¿no? No. Es como cuando lo tomamos todo en consideración. O sea, que lo estamos abarcando todo, estamos dando un espacio amplio para considerarlo todo en términos de cómo todo interactúa con todo, ¿no? Es como un sistema. Versus una alternativa. Es parte del todo, es parte de tener una idea, ¿se dice holístico? ¿Holística? Sí. Sí. Holístico. Integral. Sí, yo usualmente cuando uso la palabra integral pienso en organización y en sistemas, ¿no? Pero sí, integral. Somos seres integrales. Somos seres integrales. Y todos estamos conectados de una manera o de otra. Entonces la pregunta, algo que sí tenía listo pero no pudimos implementar era preguntas como encuestas, ¿no? Que podíamos hacer anónimamente para que pudiéramos percibir el pensar simultáneamente de todos, pero pues eso tendrá que ser para la próxima. Pero una de las preguntas que le quería hacer es, ¿es relevante el activamente actuar para aumentar la diversidad en el coaching, en cada uno de esos? O sea, ¿cómo se manifiesta eso o no se manifiesta, o es importante o no es importante en sus países? Yo creo que cada vez es más importante, hasta porque cada vez también estamos más conectados virtualmente, ¿no? Lo que quiere decir que también vamos a estar interactuando con personas cada vez más diferentes, ¿no? Y mismo a nivel de organizaciones, esto también pasa. Lo que yo pienso es que cada vez este tema es más relevante porque la virtualidad nos ha permitido interactuar cada vez más con personas más diferentes. Hoy en día es muy fácil, a veces, estar en una conversación de este tipo y tienes personas del Extremo Oriente, África, ¿no? O sea, las conversaciones, incluso en los foros, el Global Leader Forum de ICF, tenías personas de todas las partes del mundo. Y lo interesante es que, o sea, aprender a comunicar
não? E hacê-lo desde esta curiosidade. No dia estava lendo um livro que já não me acordo de quem era, que dizia, não, se nós como seres humanos aprendiéramos a comunicar melhor e nossas interações não tivieran tantos preconceitos, muitas situações que se dão não se dariam. Porque muchas veces las situaciones vienen no de la situación en concreto, de un problema en concreto, pero de fallos en las comunicaciones, porque no interpretamos correctamente ni las palabras, ni incluso a veces los silencios, ¿no? Y de ahí nos vamos. Entonces yo creo que esto cada vez es más relevante en los días de hoy. Estás en mute, Carla. Perdón, lo pongo porque así me parece que fluye mejor la comunicación. Comparto lo que dice Fátima. El otro día revisaba el libro de Coaching y Cultura de Rosinski y creo que va a tener que hacer un segundo capítulo para agregar, o un segundo libro, un segundo tomo para agregar muchos de estos temas. Creo que sí, como dice Fátima, cada vez el coaching virtual y estamos cada vez más conectados con diferentes culturas, etnias, razas, y me parece que todo lo que se haga en este sentido, de momento no está de más. Ojalá llegue el momento que, bueno, que ya esto no pase a ser algo que tengamos en transparencia, que todos seamos diferentes, pero de momento me parece que todo lo que se pueda hacer en este sentido suma. ¿Alguien más? Yo considero que es sumamente relevante. Lo digo porque desde que yo cogí mi curso de coaching, una de mis metas fue empezar a ver webinars y todas las cosas de otros países, de toda Latinoamérica, hasta de la IAC, por ejemplo, que está el presidente que habla otro idioma y el inglés lo habla como un poquito, y todas esas cosas me hicieron a mí aprender que pensamos distinto, aunque hablemos igual, y que muchas veces las palabras tienen diferentes significados. Inclusive en Puerto Rico mismo, yo trabajé en Foot Locker por 30 años. Foot Locker es una cadena de venta de tenis y calzado deportivo y ropa deportiva. Y durante ese tiempo yo tuve que hablar con Rafael debe saber, tanto como con los de Guaynabo, por decir así, que son los más que dicen aquí que son los pudientes, como los del barrio. Y yo nací en un barrio y yo tuve que interactuar con ellos y saber llevar el nivel de lenguaje que tenía que hablar con cada uno, el nivel técnico y el nivel pues más, el que quería unas tenisitas como para verse bien, el que quería correr, que necesitaba más tecnicismo. Eso me hizo más diverso. El yo aprender de otros países, por ejemplo, cuando entro a los webinars de Argentina, a los de Perú, eso me hace ver también otro tipo de cultura, otra perspectiva, otra forma de ver el coaching, con la cual yo puedo aprender también, otra forma de expresar, otro tipo de preguntas que puedo utilizar, y todo eso es lo que yo he tratado de ir integrando a mí, todas esas culturas, todo eso que he visto. Yo tuve la experiencia en el ejército de decirle, era un negro grandote y yo así bajito, yo mido 5'6", y yo le digo, porque el apellido de él era White, yo le digo blanco. La persona pensó que yo estaba hablando algo mal de él. Yo no, mira, me disculpé con él porque, wow, estaba grandote como para meterle las manos, y entonces me disculpé con él, le expliqué todo, y él lo que pensó fue, este está hablando algo de mal de mí, y esa cultura fue lo que me hizo aprender a mí que no todo el tiempo podemos interpretar que ellos van a ver las cosas como nosotros las estamos transmitiendo, sino que va a haber otra forma de interpretarlo según sus creencias, según cuál fue la crianza, cuáles los prejuicios que ellos tienen, los prejuicios que tenemos nosotros, y todo eso fue por eso yo digo que es sumamente importante el integrar eso, la diversidad. Gracias. Ya nos quedan como 5 minutos. Quiero que reflexionemos un momento en qué podemos aportar, cómo podemos actuar individualmente como coaches o como entrenadores de coaches para aportar
y aumentar la diversidad y la inclusividad en nuestro campo. Rafael, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Me van a disculpar que no he querido involucrarme mucho en el decir cosas porque voy manejando, ¿ok? Pero me ha parecido muy bonito el espacio, así que lo agradezco. Me han acompañado en un largo trayecto que tengo. Me parece tan importante este tema. En Chile, particularmente, la inclusión ha costado mucho, mucho. Entre más elitista es el mundo en que nos movemos, menos inclusión hay. Cuando tú preguntaste qué es lo primero que veo en el otro, creo que en mi medio en que me muevo en Chile, probablemente es quién eres, de dónde vienes, en qué colegio estuviste, ¿ok? Como para hacerme un contexto así rapidito, ¿ah? De quién eres. A ver si se decide entrar o si empiezo a preguntar. Y con respecto a tu pregunta, me parece como coach y hago como la reflexión que bonito es como tener conciencia de que siempre va a existir el prejuicio y ponerme como coach desde la ignorancia. Desde, ok, tengo una cultura distinta a la tuya, entonces necesito empaparme de la tuya. Y en esto de escucho y repito en mi mente lo que tú me dices, me pasa un poco eso, que como que si escucho y me empapo de lo que estoy escuchando y puedo repetirlo en mi mente y tengo conciencia de que también existe algo que se me va a transferir que tiene que ver con mis prejuicios, puedo ser mucho mejor coach. Gracias. Esa es como la reflexión que hago. Siento que en este aprendizaje de la interacción con los seres humanos, siento que sobre todo en el hacer coaching nos ayuda mucho la curiosidad y la aceptación. Si de alguna manera yo interactúo con otro ser humano desde la curiosidad, siento que voy a entrar en ese espacio y la otra persona igual va a entrar en ese espacio mío, ¿no? Y en la medida que voy curioseando, voy aceptando a ese otro ser humano tal cual es, ¿no? ¿Alguien más? Ups. Mi gata. Muy bien, estamos llegando ya al final de... adelante. Chiquitita nada más. Creo que en la medida en que yo me permita ser más consciente de cuántos prejuicios tengo, de qué tan discriminadora soy, ¿no? Que tanto de repente vivo en transparencia o en negación ese concepto o esa manera de ver el mundo, tal vez también me permita procesarlo para convertirme en una mejor versión de mí misma. Asimismo podré estar más para el otro desde ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por este espacio que nos has generado. Nos has dejado a todos con una paz y una cosa. Bueno, yo por lo menos. Y a mí me encanta el poder reflexionar con otras personas de diversos países y de diferentes formas de pensar también, ¿no? El poder quitarnos las gafas que traemos de origen para podernoslas intercambiar. A mí me encantan estos espacios. Te agradezco muchísimo que hayas venido y bueno, nos seguimos viendo. El próximo foro, que será en marzo, tenemos a
que es negra y americana, y nos va a dar una charla en inglés, será traducida simultáneamente al español, y ella sí tendrá un PowerPoint, pero desde luego es súper interesante lo que nos va a contar desde su perspectiva también. Ella sí que ha trabajado muchísimo la diversidad, y es algo, igual que Rafa, pero vivido desde esa cultura más, no sé, a lo mejor los negros lo han vivido de otra manera, ¿no? Mucho más Les ha intenso. tocado más. Mucho más intenso, sin duda alguna. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí y Muchísimas nos vemos en la gracias. siguiente. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. Rafael. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Rafael, Virginia, a todos. Gracias, a Rafa, todos. gracias, Virginia, gracias a todos. Adiós. Un placer conocerlos, Placer. verlos. Saludos de Puerto Rico. Vale. Adiós, Hernán. Bien, gracias. Gracias. Diana, nos cambiamos al mío. Ah, ustedes van a hablar. Muy bien. No, todo. Ok. Tú decides. Rafael, muchas gracias. Me he quedado